TNB, o sea, T es un vector unitario tangente a la trayectoria en un punto dado, N es vector unitario normal en ese punto de la curva, y B mayúscula es un vector unitario llamado vector binormal en ese punto. De tal manera, a lo largo de la curva se mueve un conjunto de vectores vectores unitarios mutuamente ortogonales, TNB. Entonces, eso está asociado, digamos, con, digamos, el movimiento de una curva, el movimiento de un móvil a lo largo de una curva dada. Mm, eh, Se puede describir ese tipo de movimiento dinámico quinto siglo mediante un sistema de coordenadas que se mueve con el objeto, ¿no? Digamos, una componente tangencial, un sistema de coordenadas cartesianas, un sistema de coordenadas tangencial y un sistema de coordenadas normales, ¿ya? Que lo podemos transformar a cartesianas, ¿no? Un sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? Claro. Pero cuando un móvil se mueve en el espacio, hay un sistema de coordenadas asociado al objeto que estamos viendo en el espacio, a lo largo de la curva. Entonces, necesitamos con urgencia esos tres vectores unitarios que van a definir, digamos, los tres ejes ortonormales, ¿no? P, vector unitario tangente al eje de coordenada tangente de la trayectoria en cada punto, N un vector normal unitario, ¿ya? Y B un vector binormal, ¿no? Llamado binormal perpendicular a los otros dos vectores unitarios. De tal manera que podemos encontrar el vector de posición en coordenadas de trayectoria, ¿no? Cuyo vector unitario es T y N, y podemos encontrar la velocidad según el sistema de coordenadas de trayectoria, y podemos encontrar la aceleración también. Y también podemos encontrar, a partir de esos datos, la componente tangencial de la aceleración, la componente normal de la aceleración. Bien, entonces, aquí hay un problemita. Claro, velocidad, aceleración, voy a corresponde a dinámica quinto siglo, ¿no? Pero hay unos conceptos acá, A, B, C, D, hasta I, o hasta H, que son bases, ¿no? Digamos, aplicación de funciones vectoriales de variable real, que va a ser válido, digamos, para su estudio, ¿no? Algunos conceptos válidos para estudio dinámico del quinto siglo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos una función vectorial que depende de la variable t, t coseno de t, 2 seno de t y la tercera componente t. Entonces nos pide en el punto de la curva, 0, 2, pi medio, la parte del vector tangente unitario, B, el vector normal unitario, C, el vector binormal unitario, y D, la función longitud de arco de la curva entre los puntos P y Q, donde P es un punto específico evaluado para para un parámetro T específico, ¿no? Que se puede determinar según estos datos, y Q es un punto arbitrario de la curva, ¿no? O sea, para un instante T. Entonces, nos pide la función longitud de arco entre esos dos puntos, que son los puntos terminales, vectores R' y RT. E, las ecuaciones de los planos osculador, la ecuación del plano normal y la ecuación del plano rectificador de la curva, en ese punto, ¿no? F, la curvatura de la curva en ese punto. G, el radio de curvatura de la curva en ese punto, o sea, 0, 2, pi medio. Y H, el centro de curvatura. Por ejemplo, yo cuando digamos, hace 1000 años, cuando empecé a trabajar con dinámica quinto siglo, ingeniero ya no especialista, ingeniero Jiménez, Edgar Jiménez, que ya después de dictar ya como 1000 años de dinámica, ya va a estar dictando ya resistencia a materiales 1, resistencia a materiales 2, ¿no? Entonces, él puso una pregunta, porque en el dinámica quinto siglo, ¿no? Propuso una pregunta, donde decía determinar el centro de curvatura para una función vectorial dada, ¿no? Por primera vez. Entonces, ahora lo vamos a hacer, ¿no? Porque no tengan que entrar en dinámico quinto siglo. Bueno, empecemos. Parte A, el vector tangente unitario, T mayúsculo, ¿no? Usted sabe que la función vectorial R de T es, como decir, el vector de posición a partir de un origen en coordenada, ¿no? 0, 0.
describe la posición del móvil a lo largo de la curva, mediante esta función vectorial. Es el punto terminal prácticamente de t, 2 coseno de t, 2 seno de t, t. La velocidad de esta función, perdón, la derivada de esta función vectorial, la derivada de esta función vectorial no es más que la velocidad instantánea. Y se demostró en la teoría de que esa velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Un punto así. Es tangente. O sea, la derivada, o sea, R' es el vector tangente de la trayectoria. ¿Y cómo consigues un vector tangente unitario? Simplemente es R', lo divides entre su módulo de R'. ¿No se olvida? Aquí lo tienen uno. La derivada, cachito, derivada de la función vectorial RT entre su módulo. Definición de vector tangente unitario. Entonces tenemos que derivar, pues, ¿no? La función vectorial que describe, digamos, la posición móvil en el largo de la curva es 2 coseno t, 2 seno de t, t. Derivamos con respecto al tiempo. Menos 2 seno de t, 2 coseno de t, y derivada de t con respecto a t, 1. De manera que su módulo de un vector, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, los componentes, ¿no? Y ahí sale raíz de 5. Entonces, en la parte A nos pide el vector tangente unitario, no en cualquier instante, sino en un instante específico, ¿no? En el punto 0,2 pi medios. Pero ¿para qué instante corresponde este punto 0,2 pi medios? Lo vemos abajo. 2 coseno de t igual a 0. 2 coseno de t igual a 0, por lo tanto, por lo tanto, pi medios. Y t es igual a pi medios. Entonces, para este punto de la curva 0,2 pi medios, ¿a qué instante corresponde? A pi medios. ¿Estamos? Bien. Entonces yo voy a evaluar en la parte A el vector tangente unitario en el instante t igual a pi medio. Ya tengo ¿no? Ya tengo ya la derivada, o sea, voy a dar t vale pi medios, o sea, menos 2 seno pi medios, coma 2 coseno pi medios, pi medio. Ahí lo tiene. Menos 2, 0 y 1, ¿no? Seno de 91, menos 2 de raíz 5. Coseno 90, 0, 0 entre raíz 5, 0. Y 1 sobre raíz 5. Entonces, el módulo de este R' de t, que es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De menos 2 seno al cuadrado más 2 coseno al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Acuerdo tiene la derivada. Entonces, reemplazamos los valores correspondientes en la definición vector tangente unitario, menos 2, 0, 1, entre raíz de 5. Por lo tanto, el vector tangente unitario es menos 2 raíz de 5, 0, 1 quinto. Parte B, el vector unitario normal. En el punto 0,2 pi medios. ¿A qué instante corresponde? A t igual a pi medios. Parte B. Entonces, el vector tangente unitario es m2 raíz 5, 0, 1 raíz 5. Ahora, definición de vector normal unitaria, ¿no? La definición es la derivada del vector tangente unitaria entre su módulo. Tangente unitaria, derivada tangente unitaria de su módulo, de la tangente unitaria. Como ya tenemos el vector tangente unitario en cualquier instante t, ¿no? Lo derivamos con respecto a t.
Entonces sería menos 2 coseno t entre raíz de 5, coma, menos 2 seno t entre raíz de 5 y 0. Ahí lo tiene, su derivada. El módulo de ese vector tangente unitario, raíz cuadrada, entonces 2 es raíz de 5. Entonces encuentro el vector normal unitario, reemplazando los valores hallados. Y es menos 2 coseno t entre 2, menos 2 seno t entre 2, 0. ¿No? Ahí lo tiene. Pero no en cualquier instante, sino que el problema te está pidiendo encuentre el vector tangente. ¿En qué punto? En el punto 0, 2 pi medio, que hemos encontrado en el instante igual t igual a pi medio. Entonces, el vector normal unitaria en cualquier instante es menos 2 coseno t entre 2, menos 2 seno t entre 2, 0. En el instante t igual pi medios, reemplazamos coseno 90, 0, seno 90, menos 1 y 0, 0. Ahí lo tiene el vector normal unitario en el pi medio, instante t pi medio, 0, 1, menos 1, 0, menos 1, 0. Parte C, el vector binormal unitaria. Como hemos descrito en la teoría, función vectorial de variable real, en el plano, si la curva se está en plano xz o xy o yz, entonces el vector binormal unitario es siempre constante. Pero si se moviera en el espacio, entonces ese vector binormal ya no es constante. Que si bien ese su nombre indica vector unitario binormal, su módulo vale 1, pero su dirección va cambiando. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se define? Hemos definido con el vector binormal unitario como el producto cruz del vector tangente unitario y el vector normal unitario. Entonces, todo lo que tengo que hacer es el producto cruz, pues, ¿no? Primero hallo el vector binormal en un instante cualquiera. Tengo el vector tangente unitario en un instante cualquiera, sí. El vector normal unitario en un instante cualquiera, sí. Multiplico el producto cruz. Expansión en función de vectores básicos, canónicos y JK. Y ya está. Multiplico. Distributivo. O si no, pueden hallar el determinante 3 por 3 también, ¿no? Entonces encuentro que el vector binormal es 1 entre raíz de 5 seno de ti menos 1 raíz de 5 coseno tj más 2 entre raíz de 5k. Me piden el instante en el punto 0, 2 pi medios, o sea, el instante igual pi medios, que corresponde al tiempo pi medios. Entonces tengo el vector binormal unitario en ese instante pi medios. ¿Cuánto vale? 1 raíz de 5, 0, 2 raíz de 5. Yo tengo que reemplazar t, pues pi medio, ¿no? 0,90, 1. Coseno 90, 0. Ah, la parte D nos pide justamente la parte del problema, nos está pidiendo la función longitud de arco de la curva entre los puntos 0, 2 pi medio y el punto Q. O sea, la longitud de arco en instantes t pi medios y t igual a t, que son los, ¿no?, puntos terminales vectores. Bien. La parte D. En la teoría hemos demostrado que la rapidez o módulo de la velocidad es de un módulo, se mueve en el espacio o en el plano, es la derivación temporal de la longitud de arco, de la distancia recorrida a lo largo de la curva. Es la distancia recorrida a lo largo de la curva. La derivada temporal de esa función es la rapidez, o llamado también módulo de la velocidad. Entonces, yo puedo hallar, despejar diferencial de S igual a B de por el T. Pero el módulo de la velocidad, vamos a ver arriba, lo que sea la ley de 5. Ya, esta es la velocidad. ¿Sí o no? Tengo el vector de posición r de t, derivada, que es esta expresión menos 2 seno de t, 2 coseno t 1. El módulo de la velocidad es raíz de 5.
Entonces reemplazo simplemente abajo. La rapidez vale raíz de 5 por un diferencial de t. Evaluando en el instante t pi medios y t igual a t. Al ojo sale, ¿no? Ahí tiene la función longitud de arco en cualquier instante t, a lo largo de la trayectoria. E. Las ecuaciones de los planos osculador normal y rectificador. El plano osculador de la curva en el punto P02 pi medios es el plano que pasa por este punto y es paralelo a los vectores vector tangente unitario y vector unitario normal. Y tiene como ecuación, ¿no? O sea, esta. ¿Qué significa? Que un punto arbitrario del plano es XZ, X, Y, Z. Y 0,2 pi medio es un punto del plano conocido, en la frontera de la curva, ¿no? Entonces, la diferencia de esos vectores, pues, es un vector que está en el plano, digamos, osculador, ¿no? Y le multiplico mediante la operación producto punto con un vector binormal que va a ser perpendicular a t y a n, ¿no? Y encuentro, pues, que la ecuación es, ¿no? X menos 0, y menos 2 z menos pi medios. Por el vector binormal unitario en pi medios, ¿cuánto es? Arriba tiene sus componentes. 1 raíz de 5, 0, 2 raíz de 5. Bien. Entonces, operando ese producto punto entre dos vectores, encontramos que la ecuación del plano osculador es x más 2z menos pi igual a 0. El plano normal de la curva en el punto es el plano que pasa por este punto y es paralelo a los vectores n y b. El plano normal es paralelo al plano formado por los vectores normal unitaria, binormal unitaria. Y su ecuación es el. O sea, hay un vector normal, vector tangente unitario, que es perpendicular a este plano formado por n y b. Y en un punto del plano formado por n y b, es x y z, menos un punto conocido de ese plano, 0,2 pi medio, tengo otro vector, mediante operación punto del vector tangente unitario en pi medios, tengo la ecuación del plano normal. 2x menos z más pi medio igual a 0. La ecuación del plano rectificador. El plano rectificador de la curva en el punto 0,2 pi medio es el plano que pasa por este punto y es paralelo a los vectores tangente unitaria y normal unitaria. Y tiene como ecuación nuestros puntos vectores. El vector normal unitario, que es perpendicular al plano formado por T y B, T y B. Pero en el plano formado T y B puede coger un punto arbitrario, X, y Z, y un punto conocido en ese plano T formado por T y B, que es 0,2 pi medio. Entonces la diferencia es un vector multiplicado por otro punto por el vector perpendicular a ese plano, tengo la ecuación del plano rectificador. Y igual a menos 2. Bien. Aquí, menos y a 2, y igual a 2, ¿no? Y igual a 2, y corregir algo. Y igual a 2. Bien. F, la curvatura de la curva en un punto de la 0,2 pi medio, ¿no? Encuentre la curvatura de la curva en 0,2 pi medio. Corresponde al instante t igual a pi medio, ¿no es cierto? De la curvatura de la curva. Bueno,
¿Qué es curvatura de una curva? Es la medida de la flexión de la curva. De posición que es función de la longitud de arco. Quiere decir que parametrizar en función del tiempo, en función de la longitud de arco. Entonces, la curvatura que es igual como el módulo de la derivada según el arco del vector unitario que es función. Esto no es más que pues la segunda derivada del vector. Vamos a hacer de dos maneras, ¿no? Si C es una curva continua y derivable, la curvatura se puede expresar como módulo del cociente del derivada del vector tangente unitario entre módulos del vector, de la derivada del vector de posición de la velocidad. Sabemos que S, la longitud de arco, la función longitud de arco es igual a la raíz de 5t menos pi medio, ¿no? Hemos hallado ya, ¿no? La longitud de arco, la función longitud de arco en función del tiempo. Entonces de ahí puedo despejar S entre raíz de 5 igual a t menos pi medios. Ahí despejo t. Pi medios más S de raíz de 5. Por otro, sabemos que el vector tangente unitario está definido de esta manera, ¿no? El vector tangente unitario. En función de t. Y en función de S, reemplazo en vez de t, escribo pi medios más S de raíz de 5. Entonces ya tengo la expresión del vector tangente unitario en función de la longitud de arco. ¿Y qué es lo que tengo que hacer para encontrar la curvatura? Derivar ese, ¿no? Derivar. Y primero voy a decir F, es determina la curvatura de la curva en el punto 0,2 pi medios o en el instante t pi medios, mediante esta definición. En función de la longitud de arco, K de S igual a del módulo de derivada del concepto de arco del vector tangente unitario que es función de S. Y después vamos a hallarlo según esto. K de T, en función del tiempo. Entonces, en función de la longitud de arco, ya tengo el vector tangente unitario en función de la longitud de arco. ¿Qué tengo que hacer para obtener la curvatura en función de S? Lo derivo, ¿no es cierto? Con respecto a S, el vector tangente unitario que depende de la longitud de arco. Entonces, lo voy a derivar esto. Voy a derivar y obtengo todo esto. Quiero su módulo. Como cualquier vector, la raíz cuadrada de suma del cuadrado. El cuadrado de esta componente más el cuadrado más el cuadrado de 0 al cuadrado, 0. ¿No? ¿Cuánto sale ahí? 2 quintos por 1. O sea, 2 quintos. O sea, la curvatura es 2 quintos. ¿No? La curvatura de la curva en el punto 0,2 pi medio, igualizando t pi medio, ¿cuánto es? KDS. KDS es 2 quintos. Bien. Por otro lado, miren, con respecto a la otra relación, de 2 quintos, o sea, con respecto a la relación, la curvatura en instante t, módulo del cociente del derivado del vector tangente unitario entre la velocidad. Ya, el vector tangente unitario ya lo tenemos como dato en cualquier instante, ¿no? Menos 2 coseno 3 raíz 5, menos 2 seno 3 raíz 5, 0. Entre la velocidad es menos 2 seno t, 2 coseno t, 1. Ustedes ven arriba, al inicio está, pues, ¿no? Aquí está, ¿no? Menos 2, la derivada del vector de posición es la velocidad. Menos 2 seno t, 2 coseno t, 1. Ya está, la velocidad del denominador. Entonces, haciendo ese cociente, llevando módulo, encuentro 2 entre raíz de 5 entre raíz de 5, 2 quintos, igualito. La curvatura en función de t me da 2 quintos, la curvatura en función de s me sale 2 quintos también.
cual confirma la validez de la primera relación perteneciente a la curvatura curva, ¿no? 2 kilos. ¿Qué más viene? El radio de curvatura, G, el radio de curvatura de la curva. El radio de curvatura es la inversa de la curvatura. Usted encuentra ya encontró la curvatura de la curva en un punto, la inversa de ese dato es la radio de curvatura, o sea, 5 medios. Aquí viene la pregunta que viene al final. El centro de curvatura de la curva en el punto 0,2 pi medio o en centro pi medio. El centro de curvatura, el vector de posición del centro de curvatura es la de seno con respecto a un sistema de coordenadas XY. Necesito dos vectores. Vector rojo es el vector de posición del punto conocido, o sea, 0, 2 pi medios, y el vector de posición relativo dirigido hacia el centro de curvatura, que sería igual, ¿no? Donde n es un vector normal unitario es al centro de curvatura, n es el vector unitario normal dirigido hacia el centro de curvatura, en el punto 0, 2 pi medios, aquí, en el borde del centro. Para encontrar el vector amarillo total desde la frontera de la circunferencia hasta el centro, necesito conocer el módulo de este vector amarillo desde el extremo rojo hasta el centro de la circunferencia. ¿Cómo se llama eso? Radio de curvatura. Rho de T. Radio de curvatura, que depende en cualquier instante. El radio de curvatura multiplicado para que sea un vector, el amarillo total, le multiplico por el vector normal unitario. Rho de T por N de T. Más el vector rojo, R de T, ¿a qué me va a dar? El vector de posición del centro de curvatura. Celeste. Entonces, suma de vectores, ¿no? Ahí lo tiene. El centro de curvatura es según el gráfico. Pero el vector unitario, R de T es el vector unitario del punto conocido, es 0, 2 pi medio, más el radio de curvatura es 5 medios, vector unitario normal es 0 menos 1, 0. Entonces, multiplico un escalar por un vector, ahí lo tiene. Suma de vectores, entonces tengo el centro de curvatura de la curva en el punto 0 de pi medio. ¿Cuánto vale? 0 menos 1 medio pi medio. ¿Sí? Entonces, con esto quería cerrar, jóvenes, todo lo que es no, funciones vectoriales de variables reales. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna consulta? Si no, pasamos a funciones de valores reales de variable vectorial. Entonces, vamos a... ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí se lo escucha. Sí, se le Ya, ya, escucha. ya, ya. Entonces vamos a pasar a la teoría. Esto lo voy a colgar en el sistema TIM, no se preocupen, este problema. Este problema no lo van a encontrar así, o sea, eso es mi característica, ¿no? Cuando editamos en presencial, yo editaba dinámica quinto ciclo, ¿no? Física, aplicaciones civiles, está. Pero en presencial es más lindo, ¿no? Porque ahí uno desarrolla la teoría, demuestra la teoría y la aplicación de los problemas físicos de ingeniería, ¿no? Pero en sistemas virtuales, en sistemas de competencias, tenemos que estar los alumnos trabajen, ¿no? Pero hay que darle ciertas, este es un problema guía, por ejemplo, ¿no? Eso corresponde dentro del sistema de competencias, al docente tiene que ser un elemento guía. Entonces acá tiene un problema guía. Entonces cuando ya vengan los 25 problemas de funciones vectoriales de variable real, ya saben cómo una proceder, ¿no? Pueden buscar bibliografía, está en sílabo también. Bien. Entonces vamos a pasar ahora a las funciones de valores reales de variable vectorial. Vamos a esto. Bien, voy a compartir. eh,
¿Lo visualizan pantalla, jóvenes? ¿Aló? ¿Aló? Sí, Sí, se ve, profesor. profesor. Ya. Entonces ahí tienen, miren, funciones de valor real de variable vectorial. Entonces, la fórmula que nos proporciona el área de un triángulo, es como una introducción, ¿no? La fórmula que nos proporciona el área de un triángulo es un medio de la base por altura. Es una función de dos variables, la variable base y la variable altura. Entonces, el área de un triángulo es una función, ¿no? De valor real de variable vectorial, que representan la longitud de la base y la longitud de la altura. El volumen de una caja rectangular, una caja de fósforo rectangular, el volumen es largo por ancho por altura. Es una función de las tres variables, la longitud, ancho y altura. Largo, ancho y altura. Otro ejemplo, el promedio es una función de n variables. La notación para estas funciones es similar a la utilizada para funciones de una variable. Observaciones. Z igual a f de x, y, o sea, cuando la función z es explícita, una función explícita de x y, significa que z es una función de x y de y. Aquí z es la variable dependiente y x y son las variables independientes. 2. W igual a f de x y z. Significa que W es una función de x, de y y de z. Aquí W es la variable dependiente y x y z son las variables independientes. Tercero, una función U que depende de n variables. Significa que U es una función, ¿no?, de n variables. Aquí U es la variable dependiente y x1, x2, x1 son las variables independientes. Generalmente los matemáticos puros trabajan con función de n variables, ¿no? A ver, grafiquen función de n variables. Se van al agujero negro, ¿no es cierto? Bien, nosotros casi exclusivamente trabajaremos con funciones de 2 o 3 variables, ¿ya? Ciencia aplicada. Bien, una función de dos variables, z igual a f de x, y, aplica cada par ordenado x, y a un subconjunto, en un subconjunto D del plano R2 a un único número real z. El conjunto D se le llama dominio de la función, el rango de f es el conjunto de todos los números reales z que tienen al menos un par de ordenado perteneciente al dominio D. De manera que f de x igual a z. Eso no es la regla de correspondencia. Funciones de dos variables. Una función real de dos variables es una función que va de un dominio a un conjunto real, ¿no? Que representa z igual a f de x, y, ¿no? Podría ser, por ejemplo, x igual a g de z y, o puede ser y igual a h de x, z, ¿no? Tal que sean funciones de dos variables, ¿no? Donde D es el subconjunto de R2. El conjunto D es igual al dominio de la función, es el dominio de la función y puede verse como una región del plano X, ¿no? El rango de f de la función es el conjunto de valores de la forma f de x, y real, tal que x, y pertenece al dominio. Función polinómica o función racional de dos variables. Se llama función polinómica de dos variables x y a una función que es una suma de funciones de la forma cx a la m y a la n, donde c es un número real y m y n son números naturales. Así ejemplo, así por las funciones polinómicas siguientes, ¿no? F de x y igual a 5x al cubo y cuadrado menos 3x y cuarta más 3. O g de x y igual a menos x quinta y más 4x al cuadrado y cuadrado menos 10x y al cubo. Funciones de dos variables. Funciones polinómicas, ¿no? Ahora, si z es igual a f de x y es una función polinómica, entonces su dominio es igual a R2. Ahora, una función racional es un cociente de dos funciones polinómicas. H de x igual a f de x entre g de x. Es una función racional. Entonces, el dominio de h es R2 menos el conjunto de puntos x, y perteneciente a R2, tales que g de x y sea igual a 0. No puede ser g de x igual a 0, ¿no? G de x igual a 0. Ese es el dominio. Si f de x igual a raíz de
cuadrada de g de x, y, entonces el dominio de f es el conjunto de puntos x, y perteneciente a R2, tales que g de x, y es mayor o igual que 0. No puede ser negativo, ¿no? Entonces estaríamos en el mundo complejo, ¿no? Estamos trabajando funciones reales de variable vectorial. Ejemplo, dada la función f de x igual a raíz cuadrada 36 menos 9 cuadrado menos 4y cuadrado, hallar el dominio de la función y el rango de la función. Bueno, viendo ahí la cantidad subradical, observamos que 36 menos 9 cuadrado menos 4y cuadrado debe ser mayor o igual que 0, para hablar de valor real, ¿cierto? Si es solo si 9x cuadrado más 4y cuadrado menor que o igual que 36, ¿no? No igual que 36. O sea, del primero paso al segundo. Sí, solo si x cuadrado entre 4 más y cuadrado entre 9 es menor o igual que 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Cuando es igual a 1 tengo una elipse. Menor que 1 para los puntos inferiores a la elipse. Entonces el dominio está considerado por pares ordenados, que son puntos del interior de la elipse más los puntos de la frontera. Eso quiere decir menor o igual. Entonces el dominio de la función es el conjunto x, y R2, tales que x cuadrado entre 4 más y cuadrado entre 9 es menor o igual que 1. Y este es el dominio de f, está conformado por los puntos del plano que están dentro y sobre la elipse. X cuadrado entre 4 más y cuadrado entre 9 igual a 1. Ahí lo tienen graficado el dominio. Puntos de la frontera de la elipse y los puntos interiores. B, el rango. Z igual a raíz cuadrada entre 36 menos 9 cuadrado menos 2 cuadrado, ¿no? Como Z es la raíz positiva, ¿no? Porque nos dan datos raíz positiva, tenemos que z es mayor o igual que 0. Por otro lado, elevando al cuadrado, se obtiene que z cuadrado igual a 36 menos 9 cuadrado menos 4y cuadrado. Sí, solo si 9 cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 36. Simplemente estoy emocionando, ¿no? Estoy emocionando. Pero 9x cuadrado más 4y cuadrado es mayor o igual que 0. Porque dos sumas cuadrados no puede ser negativo. Entonces, por eso la confirmación. 9x cuadrado más 4y cuadrado es mayor o igual que 0. Lo que significa que z cuadrado es menor o igual que 36. Lo que significa que z es menor o igual que 6. Es decir, si hablamos de valor absoluto, es z igual, menor o igual que 6 dentro del fundamento de cálculo. Esto es cierto, sí, solo si z es menor o igual que 6, mayor o igual que menos 6, ¿no? Entonces, de 1 y 2 se obtiene que z está entre 0 y 6. Luego el rango de f es el intervalo que va de 0 incluido y hasta 6, ¿no? Hay el dominio y el rango de cada una de las siguientes funciones, ¿no? Acá son ejercicios para ustedes, para que lo puedan hacer. Está desarrollado allí, pero hagan ustedes parecido, ¿no? 3x, la función f de x es 3x más 5y más 2, y la otra es g de x parecida a la anterior, ¿no? Gráfica de función de dos variables. Supongamos que deseamos graficar la función z igual a f de x, y esta función tiene dos variables independientes, x y y, y una variable dependiente z. Al graficar una función real de valor, de variable real, fundamento de cálculo, ¿no? Utilizamos el plano cartesiano. Podemos graficar cualquier par ordenado x, y en el plano. Y cada punto del plano tiene un par ordenado x, y asociado a él, con una función de dos variables. Cada par ordenado en el dominio de la función se asigna un número real z. Por lo tanto, el gráfico de la función se compone de triadas ordenadas, ¿no? X y z. El gráfico de una función de dos variables se llama superficie. Bien, el gráfico de una función de dos variables es una superficie. ¿De qué forma son los puntos de la superficie? X, y, f de x, y, cierra. Para entender mejor el concepto de trazar un conjunto de triples de triadas ordenadas para obtener una superficie en el espacio tridimensional, imagínense el sistema de coordenadas x, y en el plano. Entonces, cada punto del dominio de la función f tiene un único valor z asociado a él.
Si los valores de z es positivo, entonces el punto graficado se encuentra por encima del plano XY. Si z es negativo, entonces el punto graficado se encuentra por debajo del plano XY. El conjunto de todos los puntos graficados se convierte en la superficie bidimensional, que es el gráfico de la función. Graficar funciones variables, quieren un gráfico de cada una de las funciones. Por ejemplo, g de x igual a raíz cuadrada 9 menos x cuadrada menos 10. En el ejemplo, parte A, en el ejemplo determinamos el dominio de g de x. Es el conjunto de pares ordenados x, y, representación de R2, tal que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Es decir, el dominio, pues, según el ejercicio anterior, son los puntos de la circunferencia y puntos interiores a la circunferencia, ¿no? De radio 3, ¿no es cierto? Bien. Y el rango de z, el rango es de esta función raíz, de parte A, ejemplo A, raíz cuadrada 9, g de x igual a raíz cuadrada 9 menos x cuadrada menos y cuadrado. El rango es el conjunto de puntos z, que tiene de 2, tales que z está entre 0 y 3. Ahora, cuando x cuadrado más y cuadrado igual a 9, tenemos g de x igual a 0. Por lo tanto, cualquier punto del círculo de radio 3 centrado en el origen, en el plano XY se aplica z igual a 0 en F3. Si x cuadrado más y cuadrado igual a 8, entonces g de x igual a 1. Puede haber 9 menos 8, 1. Pues. Raíz cuadrada de 1 es 1. G de x, ¿cuánto vale? Parte A, 1. Por lo que cualquier punto del círculo de radio 2, raíz de 2, centrado en el origen en el plano XY, se aplica, ¿no?, a z igual a 1 en R3. Dado que x cuadrado más y cuadrado se acerca a 0, el valor de z se aproximará a 3. ¿Cuándo x cuadrado más y cuadrado igual a 1? Entonces g de x igual a 3. Ese es el origen, el plano XY. Y x cuadrado más y cuadrado es igual a cualquier otro valor entre 0 y 9, entonces g de x es igual a alguna otra constante entre 0 y 3. De 0 y 3. La superficie descrita por esta función es una semiesfera centrada en el origen con radio 3, como se muestra en el gráfico. La gráfica z igual a raíz cuadrada 9 menos y cuadrada menos y cuadrada. Entonces esa superficie también lo pueden graficar siguiendo los pasos que les he dado en la sección de estudio de superficie, ¿no? ¿Se acuerdan la receta de cocina, cómo se grafica una superficie en el espacio? Primero las inserciones con los signos coordenadas, ¿no? Eh, las simetrías, con los coordenadas, con el origen, con los planos coordenados, ¿no? Las trazas, ¿no? Extensión de las trazas, las transversales. Bien. Para la parte B que dice graficar esta superficie cuya generada por z igual a f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, ¿no? B. Esta función también contiene la expresión x cuadrado más y cuadrado. Al igualar esta expresión a varios valores que empiecen en 0, tenemos círculos de radio creciente. El valor mínimo de f de x es 0. Se alcanza cuando x es 0. Cuando x igual a 0, la función se convierte en z igual a y cuadrado. Y cuando y igual a 0, entonces la función se convierte en z igual a x cuadrado. Son secciones transversales del gráfico y son parábolas. Recordemos la inclusión de todo eso en el paso. Que el nombre del gráfico es un paraboloide, ¿no? O sea, z igual a x cuadrado más y cuadrado es un paraboloide. El gráfico que aparece en el siguiente. Z igual a f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Grafique esto. Pueden seguir la receta de cocina también. Intención de coordenadas. Simetría de la superficie con respecto al origen o a los ejes coordenados con respecto a los planos coordenados. Hallar las trazas, ¿no? Hallar las secciones transversales de la superficie en planos paralelos a los planos coordenados. Bien. Operaciones con funciones de dos variables. Operaciones con funciones de dos variables. Así como en fundamento de cálculo, f de x más g de x es otra función h de x. F de x menos g de x es otra función, digamos, y de x. F de x punto g de x, otra función, ¿no? F de x entre g de x, ¿no? Se halla su dominio, su rango,
una operación entre funciones reales de variable real, pero en caso de funciones reales de varias variables, ¿no? ¿Cómo se define la suma? Da las funciones f, de dominio de f a r, y g, dominio de g hacia r, donde dominio de f se denota de esta manera y dominio de g de esta manera. La suma o diferencia de funciones de dos variables, f más menos g. Su dominio es la intersección de f y de g. Y los valores son reales. La regla de correspondencia, f más menos g, que depende de x, y, es igual a f de x, y más menos g de x. Funciones reales de dos variables. La suma de funciones reales de dos variables. La suma de dos funciones de valor real de dos variables. Rigurosamente hablando. La parte 2, el producto de f y g. Primero hallamos el dominio de f, dominio de g, entonces el dominio del producto es la intersección de esos dos dominios. La regla de correspondencia. F de g, que depende de x, y igual a f de x, y punto g de x, y. Producto generado funciones en la regla de correspondencia. 3. El cociente de f y g es la función, ¿no? F entre g, cuya regla de correspondencia es f de x, y entre g de x, y. El dominio de f entre g. Y es una función que va, mi dominio es f entre g, la intersección, ¿no es cierto? Hacia el mundo del número real, ¿no? Plan. Entonces, en el caso del cociente, pues el dominio que esté presente, ¿no? Porque está dividido f entre g. Entonces, el dominio de un cociente es la intersección de los dos dominios, excepto, menos, el conjunto de valores de x, y, porque también es el dominio de g tal que g de x igual a 0. Entonces, no podemos considerar valores para g que igual a 0, ¿no? Estaríamos en el mundo real. Bien. Ejemplo. Sean las funciones f de x, y igual al logaritmo de y menos x cuadrado y g de x, y igual a raíz cuadrada 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Hallar con sus respectivos dominios las funciones de f más g, de producto y cociente. En primer lugar, hallaríamos el dominio de f y el dominio de g. ¿Ya? O sea, tienen la función f de x, y tienen la función g de x, y. ¿Cuál es el primer paso? Hallar el dominio de esos funciones. La intersección de esos dominios es el dominio de la función suma o resta. En este caso nos solicita 1, el dominio de f más g. Bien. En primer lugar, hallaremos el dominio de f y luego el de g. El ejemplo anterior se encontró que el dominio de f es el conjunto de puntos x, y, prima de 2 tales que y es mayor que x cuadrado. ¿Y por qué? Mire, logaritmo de y menos x cuadrado. El argumento, usted sabe que el logaritmo debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Entonces, de ahí el logaritmo de un número positivo, ¿no? Existe, ¿no es cierto? Entonces, ahí pues que y menos x cuadrado debe ser mayor que 0, es decir, y es mayor que x cuadrado. Por el otro lado, x, y por el dominio de g. G. 9 menos x cuadrado menos y cuadrado debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Mayor o igual que 0, ¿cierto? Para trabajar el mundo real, no el número complejo. Entonces, x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9, 3 al cuadrado. Entonces, el dominio de G, ese conjunto de pares x, y pertenece a 2 tales que x cuadrado menor o igual que 3 al cuadrado. Bien, entonces ahí tienen la gráfica, mira, para el dominio de f, son los puntos interiores a la parábola. No toca los puntos de la frontera. Por definición, logaritmo de una función, ¿cierto? Y mientras que el dominio de G es una circunferencia, son el conjunto de puntos de la periferia o de la frontera más los puntos interiores. La intersección de esos dos dominios. Ahí lo tienen. El dominio de la función suma es la intersección de sus dominios. La regla de correspondencia f de x y x, y, que depende de x y, es igual a f de x más g de x. O sea, logaritmo de y menos x cuadrado más raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado.
Piensa que el dominio de la suma, que son los puntos x, y pertenecientes a R2, tales que y es mayor que x cuadrado, intersección con el conjunto, ¿no? Es la intersección de dos conjuntos, ¿no? El conjunto formado por x, y perteneciente a R2, tales que y es mayor que x cuadrado, y el otro conjunto x, y perteneciente a R2, tales que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 9. Que es igual al conjunto de puntos x, y perteneciente a R2, tales que y es mayor que x cuadrado, x cuadrado más y cuadrado es menor. Gráficamente ahí lo tiene, la intersección. Este es el dominio de la función suma de dos variables. Está conformada por los puntos que están dentro y, ¿no? Arriba. El dominio de la función suma son puntos que están en la circunferencia, pero no toda la circunferencia, una parte, una porción, ¿no? Entonces, por eso dice ahí. El dominio de la función suma está conformada por los puntos que están dentro y sobre la circunferencia y están estrictamente arriba de la parábola y igual a x cuadrado. O sea, no toca puntos de la parábola. Bien. 2. Para el producto, la regla de correspondencia f de x y, que depende de x y, va a ser igual a f de x y por g de x. Ahí lo tienen. Logaritmo de y menos x cuadrado por raíz cuadrada 9. El dominio del producto es el mismo que el de la suma. Ya lo hemos hallado de la suma, ¿no es cierto? Que repetir. 3. De un cociente. La regla de correspondencia f entre g, que depende de x y, es igual a f de x y entre g de x y. O sea, logaritmo de y menos x cuadrado entre raíz cuadrada 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Dominio de un cociente es la resta de la intersección de los dos dominios de las funciones f y g menos el conjunto de puntos x formado por x, y perteneciente al dominio de g, tales que g de x igual a 0. Bien, la intersección de los dominios ya lo conocemos. A eso tenemos que restarlo, digamos, los puntos que hagan que g de x sí sea igual a 0, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces va a ser igual a x, y, pertenece a 2, tales que y mayor que x cuadrado y x cuadrado más y cuadrado menor que tiene su dominio, el dominio de un cociente, gráficamente, son puntos que están por encima de la parábola y por debajo de la circunferencia, y puntos interiores, ¿no? Entre eso. Gráfica de una función de variable, lo hemos visto. La gráfica de una función se llama superficie, ¿no? Esa superficie está formada por puntos x, y, z, o x, y, f de x, y, ¿no? Bien, esbozar el gráfico, haciendo otro ejemplo, esbozar el gráfico de la función. Tienes una función de dos variables, raíz cuadrada 35, 9 cuadrado, corto y cuadrado. Allá su gráfica. Puedes seguir la receta de cocina o si no, seguir estos procedimientos, ¿no? Dice, sea z igual a raíz cuadrada, tenemos que z es mayor o igual que 0, ¿no? Una raíz positiva. Por otro lado, elevando al cuadrado y ordenando tenemos. Y comparamos digamos, con la teoría de superficies, ¿no? ¿Se acuerdan? Este tipo corresponde a tal superficie. Otro tipo, de otra forma de ecuación, a otra superficie. De revolución, cilíndrica. Bien, superficie. Ya. Esta última expresión es la ecuación de un elipsoide, ¿no? X cuadrado entre 4 más Y cuadrado entre 9 más Z cuadrado entre 36 igual a 1. Corresponde a un elipsoide. Curvas de nivel. Bueno, ustedes ya lo han estudiado también, ya en topografía, ¿no? No sé. Hablamos de curvas de nivel en el plano y hablamos de superficies de nivel
para funciones de 3 variables. Curvas de nivel para funciones de 2 variables, z igual a f de x, y. Superficies de nivel para funciones w igual a f de x y z, funciones que dependen de 3 variables independientes. Bien, curvas de nivel. La intersección del plano horizontal z igual a acá con la superficie z igual a f de x, y es una curva en la superficie que está a la altura acá del plano x, llamada curva de contorno. Llamada curva de contorno. La proyección vertical de esta curva de contorno sobre el plano XY, es la curva f de x igual a acá, llamada curva de nivel de la superficie. ¿Lo ven? Tengo la superficie, tengo un plano que lo corta, es igual a acá, y ahí tienen la curva de contorno. Lo proyecten en el plano XY, se llama la curva de nivel de la superficie. En la derecha, ¿no? Entonces, si los, ¿por qué la importancia de la curva de nivel, no? Si los excursionistas caminan por senderos escarpados, pueden utilizar un mapa topográfico que muestre la inclinación de los senderos. Un mapa topográfico contiene líneas curvas llamadas curvas de nivel. Cada línea de contorno corresponde a los puntos del mapa y tiene igual elevación. La curva de nivel de una función de 2 variables es completamente análoga a una línea de contorno en un mapa topográfico. Ahí lo tienen. Curva de nivel asociada a la torre del diablo. Entonces, un mapa topográfico de la Torre del Diablo, Wyoming, las líneas que están muy juntas indican un terreno muy escarpado. B, una foto en perspectiva de la Torre del Diablo muestra los escarpados que son sus lados. Observe que la parte superior de la torre tiene la misma forma que el centro del mapa topográfico. Definición. Dada una función f de x y un número c real en el rango de f, la curva de nivel de una función de 2 variables es para el valor c, se define como el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación f de x igual a una constante. C, ¿no? Volviendo a la función g de x y raíz cuadrada 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, podemos determinar las curvas de nivel de esta función. El rango de g es el intervalo cerrado de 0 a 3, ¿cierto? El rango de esa función de 2 variables g de x y es 0 a 3, intervalo cerrado 0 a 3. Entonces yo puedo ya asociar las curvas de nivel a esa función de 2 variables para valores de c entre 0 y 3. En primer lugar, elegimos un número cualquiera de ese intervalo cerrado para, por ejemplo, c igual a 2. La curva de nivel correspondiente será a c de 2, correspondiente a c igual a 2, se describe mediante la ecuación. Para simplificar, elevando al cuadrado ambos lados de la ecuación, y tenemos que x cuadrado más y cuadrado igual a 5. ¿Qué representa esa ecuación? Una circunferencia. Esta ecuación describe, ¿no? Un origen, raíz de 5. Con radio, el origen, una circunferencia con centro en 0, 0, canónica, ¿no? Con radio y raíz de 5. Elevado al cuadrado es 5, ¿no? Utilizando el valor de c entre 0 y 3 da lugar a otros círculos también concentrados en el origen. Si los valores c igual a 3, para c igual a 3, ¿eh? C igual a 3, al cuadrado 9, 9 es igual a 9, menos, ¿no? Eso que habla aquí hay radio 0, pues, ¿no? Si lo valoro para c igual a 3, entonces el círculo tiene radio 0, por lo que consiste únicamente en el origen, un punto. La figura es un gráfico de las curvas de nivel de esta función, correspondiente a c igual a los valores de c
reales, 0, 1, 2 y 3. Observe que en la derivación anterior es posible que hayamos introducido soluciones adicionales al elevar al cuadrado a ambos lados. Esto no es el único porque el rango de la función, esto no es el caso porque el rango de la función de raíz cuadrada es no negativo. Ahí tienen las curvas de nivel para diferentes valores de C. Curva de nivel asociada a esta curva, g de x igual a raíz cuadrada 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero de acá es más números, pero la idea es la misma. Tenemos, ¿no? Esta ecuación de una elipse centrada en 1 menos 2. El gráfico de esta elipse aparece en el siguiente gráfico. La curva de nivel de la función f de x corresponde a c igual a 0. Y así para diferentes valores, ¿no?, del dominio de la función. Para c igual a 0, 1, 2, 3, cuando c igual a 4, la curva de nivel es el punto menos 1, 1, menos 1, 2, menos 1,2. Y un punto. Y los demás para valores diferentes de 0, 1, 2 y 3 son elipses, ¿no? Elipses. Bien. Otra herramienta útil para entender el gráfico de una función de dos variables se llama traza vertical. Las curvas de nivel siempre se grafican en el plano XY, pero como su nombre lo indica, las trazas verticales se grafican en los planos XZ o YZ. Consideres una definición, considere una función z igual a f de xy con dominio en el D en su conjunto de R2. Una traza vertical de la función puede ser el conjunto de puntos que resuelve la ecuación f de AY igual a z para una constante dada x igual a A, o f de xb igual a z para una constante y igual a b. Ejemplo, hallar las trazas verticales. Hallar la traza vertical de la función f de x igual a seno de x por coseno y, correspondiente a x igual a menos pi cuartos, 0 y pi cuartos, ¿no?, para valores de y igual a menos pi cuartos, 0 y igual a más pi cuartos. Solución. Primero establezca x igual a menos pi cuartos en la ecuación z igual a seno de x por seno y. Al primer valor, ¿no? ¿Qué pasa cuando x igual a menos pi cuartos en la función de dos variables? Pues sería z igual a seno de menos pi cuartos coseno y. Esto va a ser igual a menos raíz entre 2, coseno 45, ¿no? Coseno y. Y esto es aproximadamente igual a menos 0,70 coseno y. Eso se escribe en un gráfico del coseno en el plano x igual a menos pi cuartos. Los demás valores z aparecen en en el cuadro ahí, en la tabla. Traza vertical para x igual a c, donde c puede variar de menos pi cuartos, 0, pi cuartos. Entonces z son menos raíz 2 de coseno de y, z igual a 0 y z igual a raíz 2 coseno de y entre 2. Se le llama trazas verticales paralelas al plano xz, para la función f de x igual a seno de x coseno de y. De forma similar podemos incluir los valores de y en la ecuación f de x para obtener las trazas en el plano YZ, como sigue en la siguiente tabla. En este caso, variando y igual a d. Para d igual a menos pi cuarto, 0 y pi cuarto. Reemplazando la función de variable, raíz 2 sobre 2 seno de x y raíz 2 entre 2 seno de x. Se llaman trazas verticales paralelas al plano YZ para la función f de x igual a seno de x coseno y, función dos variables. Las tres trazas en el plano XY son funciones de coseno, las tres trazas en el plano YZ son funciones de seno. Estas curvas aparecen en las intersecciones de la superficie con los planos. X igual a pi cuartos, X igual a 0, X pi cuartos. En tanto que Y es menos pi cuartos, Y igual a 0 y Y pi cuartos, como se muestra en el gráfico. Las trazas en el plano XZ y en la parte B las trazas en el plano YZ. Funciones de más de dos variables.
Hasta ahora solo hemos examinado funciones de dos variables, ¿no? Sin embargo, es útil echar un breve vistazo a las funciones de más de dos variables. Todos estos ejemplos son f de x, y, z igual a x al cuadrado menos x, y más y cuadrado más 3y menos z cuadrado más 4x menos 2y más 3x menos 6. Un polinomio en tres variables. G de x, y, t. Otra función de tres variables. Las variables independientes son x, y, t. ¿No? El producto de x al cuadrado menos 4xy más y cuadrado por seno de t menos el producto de 3x más 5y por el coseno de t. En la primera función, f de x, z representa un punto en el espacio. Y la función f aplica a cada punto del espacio a una cuarta cantidad, como la temperatura o la velocidad del viento, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? A esto se le llama pues, función escalar, o sea, campo escalar está definida por una función escalar. Campo escalar está definida por una función escalar, en este caso f de x, z. Aplicando el caso de temperatura, pues f puede ser t, temperatura que depende de x, y del tiempo t. O puede ser de que depende de x y z y depende del tiempo t, cuatro variables. La temperatura en un punto x y z y en instante t. Bien. Bien, entonces, bien, la función podría asignar a un punto del plano a una tercera cantidad, por ejemplo, la presión, en un tiempo determinado t. El método para hallar el dominio de una función de más de dos variables es análogo al método para funciones de dos variables. Análogo. Dominio de funciones de tres variables. Hallar el dominio de cada una de las siguientes funciones. A y B. F de x y z igual a 3x menos 4y más 2z entre raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado. Parte A. Hallar el dominio de esta función de tres variables. Para que esta función sea definida y tenga un valor real, deben cumplir dos condiciones. El denominador no puede ser cero. Y dos, el radicando no puede ser negativo. La combinación de las condiciones conduce a la inecuación, ¿no? 9 menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado es mayor que 0. Moviendo las variables al otro lado e invirtiendo la inecuación se obtiene el dominio como conjunto de puntos x y z tales, pertenecientes a R3, tales que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es menor que 9. Que describa una bola de radio 3, ¿no? Una bola de radio 3. ¿Qué cosa es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 9? ¿Se acuerdan? Es una esférica. Entonces dice acá que describe una bola de radio 3 centrada en el origen. La superficie de la bola no está incluida en este dominio. Si en cristiano, ¿qué significa x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual menor que 9? Que los puntos de dominio son puntos que no están en la frontera de la superficie esférica, pero pero sí se considera para el dominio los puntos que están en el interior a la superficie. Bien, para, para parte B, G de x y t es raíz cuadrada t, 2t menos 4 entre x cuadrado menos y cuadrado. Para que esta función sea definida y tenga un valor real, debe cumplirse las dos condiciones. El radicando no puede ser negativo. El denominador no puede ser cero. Como el radicando no puede ser negativo, esto implica que 2t menos 4 es mayor o igual que 0. Y por lo tanto que t es mayor o igual que 2. Ya que el denominador no puede ser 0, x cuadrado menos y cuadrado es diferente de 0. O sea, x cuadrado es diferente de y cuadrado. Que se puede escribir como y es diferente de más menos x. Eso, por lo tanto, el dominio de G es el conjunto de puntos x y t, tales que y sea diferente de más menos x,
coma, y t sea mayor o igual que 2. Entonces, las funciones de dos variables tienen curvas de nivel, que se muestran como curvas en el plano, x, y. Si la función de dos variables z igual a f de x, y, ¿cierto? Sin embargo, cuando la función tiene tres variables, las curvas se convierten en superficies, por los que podemos definir superficies de nivel para funciones de tres variables. Entramos ahora al estudio de superficies de nivel para funciones de W igual a f de x. Es una función que depende de f, no, igual a f de x y coma c. Dada una función f de x y z, un número c real en el rango de la función, una superficie de nivel de una función de tres variables se define como el conjunto de puntos que satisfacen la ecuación f de x y z igual a una constante real, donde c es un número real perteneciente al rango de la función, ¿no? Hallar una superficie de nivel. Hay la superficie de nivel para la función f de x z igual a 4x cuadrado más 9y cuadrado menos z cuadrado, correspondiente a z igual a 1. O sea, z igual a 1 es un número real parte del rango de esta función 4x cuadrado más 9y cuadrado menos z cuadrado igual a f de x z. A ver, la superficie de nivel se define por la ecuación 4x cuadrado más 9y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. De acuerdo a la definición de superficie de nivel, ¿no? Se hace que f de x y z igual a una constante, perteneciente al rango de la función, ¿no? Un valor real. Entonces, 4x cuadrado más 9y cuadrado menos z cuadrado igual a 1. Te dan, ahí usted la superficie de nivel para c igual a 1. C igual a 1. Esta ecuación describe un hiperboloide de una hoja, como se muestra en la siguiente figura. Usted compara esto con las gráficas que nos daban en el estudio de superficies. Es un hiperboloide de una hoja. Ahí lo tienen. Para c igual a 1. Bien. Sí. Entonces, límite de una función de variables. Creo que hasta aquí vamos a avanzar. Vamos a hacer hincapié en problemas para consolidar hasta donde hemos avanzado en funciones reales de variable, de varias variables, ¿no? Funciones reales de varias variables hasta superficies de nivel. ¿Ya? Vamos a avanzar, no quiero avanzar más, vamos a hacer problemas para que quede consolidada esta teoría en la siguiente reunión, ¿no? Y proseguir con el concepto de límite, proseguir con el concepto de continuidad, ¿no? Proseguir con las derivadas parciales y proseguir con derivadas direccionales, donde las derivadas parciales son casos especiales de las derivadas direccionales. ¿Jóvenes? Entonces, hasta aquí nomás voy a avanzar, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente reunión. Si hay alguna consultita, hay que estar pendientes en el segundo trabajo académico también, jóvenes, ¿ya? Voy a colgar en el sistema Teams el segundo trabajo académico para que lo vayan trabajando. No se olviden de revisar la página web de la universidad. Ahí está publicado las fechas de las prácticas calificadas, el examen parcial, final, susti y aplazado. ¿Ya, jóvenes? Entonces, si ya están iniciando ya la práctica calificada, hemos quedado en que a la semana siguiente nos toca a nosotros evaluar la primera práctica calificada. Y se va a basar en las preguntas del primer trabajo académico trabajado a nivel grupal, ¿no? Trabajo académico. Jóvenes, ¿alguna otra consultita? ¿Aló? ¿Aló? Ninguna, profesor. Ya, entonces, jóvenes, nos estamos viendo, hasta aquí nomás avanzamos, no podemos dar muy rápido, si lo que se quiere es que la conciliación en la práctica, ¿no? Hasta donde hemos avanzado, hasta superficie nivel,
de funciones reales de varias variables. Vamos a hacer problemas en la siguiente reunión y después continuamos con conceptos límite, continuidad, derivada parcial, derivada divisional. Mejor, y ahí viene al concepto de gradiente de una función, etcétera. Bueno, entonces, buenas tardes, por favor no se olviden de los trabajos académicos para la primera práctica calificada. Ya vamos a estar elaborando ya la primera práctica calificada en base a las preguntas del trabajo académico. Muy bien, buenas tardes, nos estamos viendo.